Hola a todos y todas que nos están siguiendo. Es un gusto hacer la moderación de este panel internacional con un tema tan caro a mí y junto a cuatro mujeres tan reconocidas en el tema. Por primero voy a presentarme. Yo soy Vanessa Meneghetti, soy graduada en Derecho por la Universidad de São Paulo y estoy al final de mi maestría en Ciencias Sociales, donde estudio el sistema de justicia. Y también soy investigadora de justicia abierta y cofundadora del Instituto de Gobierno Abierto en Brasil. Este panel es para pensar la justicia en América Latina. ¿Cuáles prácticas adoptar para la construcción de una justicia más accesible, más moderna, más transparente, independiente, eficiente y justa, siguiendo las orientaciones de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU para 2030? Es importante hablar del ODS 16, que propone la paz, la justicia e instituciones eficaces. Mira sociedades pacíficas, inclusivas y justas para todos, instituciones eficaces, responsables e inclusivas para todos los niveles. A pesar de esto, el modelo de justicia en muchos países vive una crisis y padece de una gran desconexión con la ciudadanía. La cuestión jurisdiccional, la administración de la justicia, el lenguaje, el acceso para los más vulnerables y la forma de acceder a la posición del juez, estas son algunas barreras para la justicia se acercar de la gente y dificultan también el control social. Si tomamos el Latino Barómetro de 2018, concluye que más de 65% de las personas dijeron que confían poco o nada en el Poder Judicial de Brasil. Aunque no sea una realidad solamente de Brasil, investigaciones como la del artículo 19 confirman que el Poder Judicial es el menos transparente en Brasil, en comparación con los otros poderes, aunque sea sometido también a la Ley de Acceso a Información, así como estos otros poderes. A pesar de ese escenario, ya se caminó mucho. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Justicia tiene un papel muy importante en Brasil y para la disponibilidad de datos, para investigaciones y aún con el ranking de transparencia del Poder Judicial, entre otras acciones. En el ámbito internacional, es importante hablar de la red de justicia abierta que reúne actores de diferentes países en América Latina para cambios entre estos países e impulsar iniciativas de apertura. Acá tenemos algunas representantes de esta red, como Esther, Sanderlena y también yo con el Instituto de Gobierno Abierto. Por esto es gran importante este panel porque trae expertos de diferentes países que van a contar sus visiones, experiencias, avances y retos para hacer la justicia más abierta, más transparente, más accesible y efectiva. Hoy vamos a hablar con Rosario Pavese de la Open Government Partnership, OGP. Hablamos también con Virginia Pardo de la AGESIC de Uruguay, con Sandra Elena del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina y Esther Gamardella Risi de la Universidad de São Paulo. Yo agradezco mucho la presencia de ustedes, la disponibilidad y en primer momento yo voy a hacer algunas preguntas para ellas y tienen más o menos 8 minutos para contestar. Después, si tenemos tiempo, hacemos consideraciones finales para encerrar este panel. Bueno, la primer panelista es Rosario Pavese, que es coordinadora de apoyo a países de la Open Government Partnership. Creo solo empezar diciendo que la Open Government Partnership es una alianza que reúne países y organizaciones para impulsar mejores relaciones entre esos países y la sociedad. Los países miembros pueden, junto con la sociedad civil, construir planes de acción para la transparencia, participación, innovación y rendición de cuentas. Brasil es un cofundador de OGP desde 2011, que hace parte, y en los planes de acción es posible compromisos de justicia abierta. Tenemos importantes ejemplos en Argentina, Colombia, Costa Rica. Y Brasil hubo un compromiso que quería decir que en el tercer plan de acción
que era para ser un sistema de soporte al mecanismo de prevención y combate a tortura, pero que no caminó muy bien y no hubo mucho avance. Así, en este contexto, pregunto a Rosario, ¿cómo ve la expansión del gobierno abierto aplicado al Poder Judicial y apoyada por ORGIP, principalmente en los países de América Latina? ¿Cómo puede esta agenda ampliar la garantía de derechos, mejorar el desempeño y la efectividad de la justicia? Muchísimas gracias, Vanessa, y bueno, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto compartir este panel con tantas expertas y tener la oportunidad de conversar con ustedes. Te agradezco por la introducción a OGP, así que me voy a saltear esa parte. La verdad es que nosotros venimos viendo, la alianza ya cumple 10 años el año que viene, ¿no? Y si bien al inicio lideraban los poderes ejecutivos, la verdad es que estamos viendo una expansión cada vez más fuerte del involucramiento de otros poderes del Estado, que la verdad es que son claves para lograr una real articulación y una real apertura de las cuestiones públicas, ¿no? Un poco para darles un panorama de lo que nosotros estamos viendo en cuanto a la región y algunos datos globales también, de qué están haciendo los países y los gobiernos locales miembros de OGP en materia de justicia abierta, ¿sí? Nosotros vemos principalmente tres líneas. Una que tiene que ver más que nada con el acceso a la justicia, ¿no? Con cómo logramos el empoderamiento de la ciudadanía, la mejora de los canales de acceso para que los servicios legales, jurídicos y el acceso a la justicia sean efectivamente garantizados en el pleno ejercicio de sus derechos. Como segunda línea está un poco la que denominamos quizás más justicia abierta en sí misma, que tiene que ver con la apertura y la rendición de cuentas del sistema judicial en sí mismo, ¿sí? Cómo el Poder Judicial y los organismos de justicia rinden cuentas sobre su propio accionar. Y en tercer lugar, una línea que también es fundamental que tiene que ver con cómo usamos el sistema de justicia de un modo articulado para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, ¿sí? No ya solo hacia el interior de la justicia, sino en articulación con los demás organismos. La verdad es que América Latina es de las regiones que más cantidad de compromisos han asumido en materia de justicia abierta. Vos mencionaste algunos, yo ahora me voy a referir muy brevemente. Sin embargo, lo que sí también vemos a la par es que América Latina como región se está quedando atrás en muchas cuestiones que tienen que ver con la integridad y con la eficacia del sistema de justicia. Entonces, sin duda, tenemos desafíos importantes en esa materia y que como comunidad de gobierno abierto tenemos que abordar. Para darles algunos números sobre la región, 21 miembros han asumido 122 compromisos de justicia, esto es a nivel regional, y 54, sí, a nivel regional, 54% de esos compromisos han sido considerados por el mecanismo de evaluación independiente como muy ambiciosos, ¿sí? Lo cual es importante porque implica que se está poniendo en juego valor, se está poniendo en juego la política pública para reformar esta agenda. De estos compromisos, el 31% han logrado buenos resultados. Entonces, sí vemos a la región como una región bastante activa en materia de justicia abierta. Para darles un panorama del contenido de estos compromisos, la mayoría de ellos se focaliza en acceso a la información, ¿sí? Casi el 80% toca de algún modo alguna necesidad que tiene que ver con el acceso a la información pública. La mitad, más o menos, hace un foco también en el aspecto de participación ciudadana. Y la deuda que seguimos teniendo bastante pendiente tiene que ver con la rendición de cuentas, ¿sí? ¿Cómo logramos el paso de la publicación de información o la difusión o la divulgación a generar canales de accountability más fluidos entre la sociedad civil, la ciudadanía y el Estado? Em, Otra cosa que estamos viendo es que en general los compromisos de justicia se centran más en las cortes, no en los tribunales a nivel global. Pero sí estamos viendo en América Latina un mayor involucramiento cada vez más y más de otros actores, de diversos actores del sistema de justicia, como puede ser la policía, el sector penitenciario, tenemos compromisos muy interesantes en el caso de Argentina y de Paraguay, por ejemplo, las fiscalías públicas u otros organismos intermedios encargados de brindar también asistencia jurídica. Bueno, vos mencionabas algunos ejemplos, pero muy brevemente, Argentina ha tenido experiencias muy interesantes
en cuanto a la transparencia en el proceso de selección de magistrados, por ejemplo. Colombia, en diferentes aspectos, por ejemplo, en el acceso a la justicia, generando una aplicación que se llama Legal App para facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios de justicia, pero también trabajando en lo que es rendición de cuentas, ¿sí? Particularmente a través del Consejo de Estado, que era un organismo que sintió en ese momento, y por la demanda de la sociedad civil también, que necesitaba mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de sus funciones. Y tenemos, por ejemplo, también el caso de Costa Rica, que es muy interesante porque generó un observatorio judicial donde combina el seguimiento y la rendición de cuentas de diversos aspectos del proceso jurídico. Muy brevemente, algunas recomendaciones muy breves para que a partir de lo que vemos en la región. Por un lado, la necesidad de incorporar más actores, ¿sí? Expandir la justicia abierta y mejorar también la articulación de estos actores entre sí y con la sociedad civil. En segundo lugar, pasar de la noción de transparencia a la de rendición de cuentas. ¿Sí? Esto es fundamental. Ya no nos alcanza, no solo en la justicia, en todos los aspectos, con publicar información. Tenemos que generar mecanismos de ida y vuelta que permitan mejorar la rendición de cuentas y mejorar la calidad de los servicios del Estado. En tercer lugar, si queremos mayor impacto, necesitamos que estas reformas incorporen participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Muchas veces le cuesta mucho a la justicia generar estos espacios que quizás en otros ámbitos se han ido abiertos, pero cuesta mucho todavía incorporar a la ciudadanía en estas tomas de decisiones. Por mi parte sería esto para arrancar. Y comentarles también que hay muchos recursos que la comunidad de Justicia Abierta está desarrollando a través de la red, como vos mencionabas, y a través de la plataforma de OGP de modo articulado. Así que en el sitio web de opengopart.org también van a encontrar una serie de artículos especialmente focalizados en justicia abierta y también uno en particular focalizado en la región. Así que los invito a investigar un poco ahí en el caso de que les sirva y por supuesto también la plataforma de OGP está a disposición. Muchas gracias, Rosario. Yo estoy mucho de acuerdo con su charla, con sus consideraciones. Yo conozco a Legal App y realmente es una iniciativa muy importante y que puede inspirar a todos. Y para mí, lo que dijo sobre pasar de la transparencia para la rendición de cuentas, principalmente en el ámbito jurisdiccional, creo que sea una gran clave que los gobiernos, que los poderes judiciales necesitan cambiar. Y bueno, vamos a dejar para hablar más después. Ahora voy a seguir para la segunda panelista, que es Virginia Pardo, que es directora de la Sociedad de la Información en la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información del Conocimiento, AGESIC de Uruguay. El Uruguay hace parte de OGP también y tiene varios compromisos para incrementar la transparencia y varios compromisos de justicia abierta. Creo que Virginia puede hablar un poco para nosotros cómo fue esta experiencia y también decir los avances y los retos que todavía tiene adelante Uruguay. Bueno, muchísimas gracias a todos. El panel, la verdad que muy enriquecedor y muchas gracias por darme el espacio para poder compartir. Un poco, bueno, como comentaba Rosario hace un poquito, Uruguay también forma parte de la alianza desde los comienzos y hemos notado un cambio significativo en la calidad y el tipo de actores que se fue sumando a nuestros planes de acción. Nosotros estamos terminando nuestro cuarto plan y empezando el proceso del quinto, o sea que ya pasamos por varios planes. Y bueno, el caso del Poder Judicial fue un claro ejemplo de eso. No estaba en nuestros primeros planes y sí empezó a integrarse de forma sostenida en el tercero y el cuarto plan. Dentro de lo que es, yo diría, principales logros y también un poco algunos ejemplos de hacia dónde se avanzó en el marco de lo que fue esta plataforma, ¿no? De lo que es los planes y gobierno abierto, que creo que ha servido muchísimo para justamente generar esa cultura en los diferentes poderes. Hay un tema, creo que sustantivo, que nosotros tenemos un grupo de trabajo que está formalizado por decreto, y bueno, el Poder Judicial integra ese grupo de trabajo, y eso creo que es un salto importante a nivel nacional, además de lo que es el Poder Legislativo, la Academia, sociedad civil y organismos del Estado, pero bueno, que el Poder Judicial esté en la mesa de trabajo,
chica de lo que es consensuar el proceso y tener lineamientos con gobierno abierto, para nosotros es algo que hace más allá de las metas o compromisos concretos, a una sostenibilidad y un compromiso como poder significativo, y eso lo valoramos mucho. Eso ha implicado también que haya habido durante el proceso del cuarto plan un trabajo de inducción y de capacitación y de sensibilización en actores del Poder Judicial muy importante, o sea, explícitamente formó parte de nuestro proceso cuando se empezó a armar el cuarto plan, talleres a mandos medios y directivos de todas las ramas del Poder Judicial, y eso realmente a instancias del propio Poder Judicial como una necesidad para decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Capacitémonos, formemos un cambio cultural para definir compromisos realmente significativos. Eso creo que son dos grandes logros, más allá de los compromisos puntuales que podamos ya tener en los diferentes planes. En particular, tanto en el tercero como en el cuarto plan de acción, tuvimos compromisos vinculados, por un lado, como se comentaba, a lo que es la transparencia de la información, vinculada con los poderes judiciales, mucha publicación en datos abiertos, ¿no? Un trabajo alineado a una estrategia nacional que tenemos en Uruguay de publicación de datos, vinculados a los procesos penales, de adolescentes, de faltas, georreferenciación, temas vinculados con violencia doméstica, y también canales que se vincularon también de fortalecer lo que es la apertura y transparencia con canales para comunicar con la ciudadanía cuáles son las demandas de información. O sea, todos sabemos que la producción y la transparencia activa vinculada a la información cuesta, porque hay procesos también de calidad de datos, de procesos internos, de automatización, y bueno, se priorizó también decir, bueno, generar un canal abierto para decirme, bueno, ¿cuál es la información que más es demandada para por lo menos empezar por donde hay demanda, ¿no? Y eso creo que también es una línea de trabajo que estaba dentro de los compromisos de nuestro plan de acción. Y luego otros compromisos vinculados al acceso a los procesos judiciales, ¿no? Es otro gran capítulo importante. Por un lado se habilitó todo lo que son acceso a través de lo que es una ventanilla única judicial, y con ciertos niveles de confianza a nivel de la identidad de las personas, para poder acceder, tanto demandantes como demandados, representantes legales, a todo lo que es la información y todos los procesos judiciales, a través de herramientas tecnológicas, y también todo lo que son las audiencias públicas grabadas y también disponibles a nivel en línea, ¿no? Que eso también fue un dato, otro componente importante dentro de los compromisos del Poder Judicial en Uruguay. Pensando en los desafíos, creo que este año nos ha reforzado aún más. Si veníamos con una cantidad de desafíos y retos para adelante, este año creo que nos puso a prueba por todos lados, y haciendo un poco honor a que trabajo también, tengo el gorro no solo de gobierno abierto, sino también de la estrategia digital en Uruguay, ¿no? Formando parte de la Agencia de Gobierno Digital. Obviamente es imposible pensar en la construcción de nuestro próximo plan y los próximos desafíos sin poner sobre la mesa la inevitable necesidad de transformación digital que tienen que tener todos los organismos del Estado, y en particular el Poder Judicial, para realmente lograr una accesibilidad universal a todos los servicios y a todos los procesos de la justicia. Si bien hemos logrado, durante el periodo crudo, diría, de los primeros 2 meses en Uruguay a nivel de la pandemia, que hubo una especie de suspensión temporal, no hubo excepciones y no hubo un corte contundente, pero sí hubo una merma en los primeros 2 meses de servicio, hasta por propios contagios dentro del Poder Judicial y los vínculos, pero bueno, se implementaron el tema agenda web, hubieron audiencias virtuales, se logró llegar al 100% de las notificaciones electrónicas, y eso como que se aplicaron protocolos sanitarios para tener cuidado con las poblaciones más vulnerables, para poder seguir brindando asistencia. O sea, como que eso fue una prioridad de no limitar este servicio. Lo mismo con respecto a lo que es acceso a la información pública, no hubo ninguna cancelación ni cambio de plazos. O sea, eso fue la postura con respecto a brindar información en todos los procesos durante toda la pandemia. Pero bueno, hemos capitalizado muchos avances que el Uruguay tiene respecto a lo que es conectividad, interconexión, digitalización de procesos, y todo lo que puede ser marcos jurídicos sólidos a nivel de acceso a la información pública, protección de datos y disponibilidad de servicios en línea, pero nos puso en evidencia que hay
muchos retos para realmente lograr una buena justicia, o sea, en la cual podamos ser accesibles, que lleguemos a todos, que todas las poblaciones de diferentes sectores vulnerables y del interior del país, como lo hablamos aquí, puedan tener acceso. Y en el caso de Uruguay entendemos que a través de la tecnología es donde se puede lograr eliminar esa brecha. Que sean eliminar brechas digitales, pero también que eso no sea una brecha, no generemos otras brechas que sean sociales para poder acceder a estos derechos, ¿no? Entonces, si a mí me decís, vinculado con la transparencia, la mejora de la gestión, ¿no? Un poco como decía, la calidad de servicio, lo que es la rendición de cuentas, al día de hoy es clave y sustantivo en la aplicación de nuevas tecnologías para lo que es el acceso y también habilidades y competencias en las personas, ¿no? Porque a veces es proactivo del lado del Poder Judicial dejar accesible, por ejemplo, esta ventanilla única para poder comunicarse y acceder, pero las capacidades todavía hay habilidades en los usuarios o no, en las personas siguen siendo limitadas. Entonces, yo creo que hay algunos aspectos relevantes que están vinculados a que el organismo tiene que seguir siendo eficiente, hay temas vinculados a mayor transparencia, mejor calidad de datos y mayor publicidad en la línea de la rendición de cuentas, el tema de poder tener más acceso a información y servicios de calidad para generar ahorros, o en muchos casos gastos innecesarios, ¿no? En esta pandemia nos hemos puesto en prueba de decir, bueno, realmente cómo tenemos que ser mucho más eficientes a nivel organizativo. Hay un tema que está vinculado con lo que decía al principio de funcionarios más capacitados, ¿no? Aportar a nuevos roles y fortalecer la función del servidor público, que eso es otro tema que nosotros en el Gobierno Abierto tratamos de inculcar mucho, ¿no? Esa cultura por el servicio, por la apertura, por el tener empatía con la ciudadanía, con las personas, en todos los diferentes roles que uno tiene, ¿ah? El tema de generar nuevos puestos de valor, y eso para nosotros es clave. Bueno, y un trabajo obviamente mucho más colaborativo, esta pandemia nos lo ha demostrado, con todo un ecosistema de actores, ¿no? O sea, que también entendemos que parte de estos compromisos a donde apostamos mucho también en el quinto plan es trabajar con la sociedad civil, con el sector privado, con la comunidad técnica, con la academia, o sea, hay muchas soluciones que vienen con ese aporte de valor, y que priorizar la demanda, valorar esa demanda, ¿no? Eso es lo que creo que son parte de los grandes desafíos que tenemos para lo que sería compromisos, no solo el Poder Judicial, pero el Poder Judicial en particular, que nos demanda nuestro nuevo proceso. Y bueno, y una sociedad más inclusiva, ¿no? Hay un tema que nosotros lo estamos hablando mucho, y eso que en Uruguay, les decía, repito, hay mucha conectividad, pero sí, igual seguimos teniendo dificultades para llegar al último rincón de la población, todavía hay, si bien todos tenemos celular, no todas las aplicaciones y los servicios son accesibles de una forma simple por un celular, hay poblaciones rurales que han tenido dificultades, más que cambió la forma de uso, ¿no? De la conectividad. Normalmente entrábamos a internet para descargar cosas, ¿no? Bajábamos, siempre decíamos, se descargan películas, descargábamos un video, entrábamos a consumir, ahora estamos produciendo, ¿no? Estamos educándonos, estamos entreteniéndonos, estamos trabajando, entonces cambió la dinámica de la conectividad, y eso ha puesto a prueba a todos los servicios. Y bueno, y el tema de que la ciudadanía tiene que tener, o sea, para una justicia abierta tiene que haber ciudadanos que puedan acceder y con competencias y habilidades para que sea accesible realmente, ¿no? Entonces, ese es un énfasis que estamos teniendo, tanto del Gobierno Abierto como también de lo que es una estrategia de política digital país, de inclusión real, ¿ah? En tema de garantizar los derechos en los entornos digitales, porque digo, también implica las garantías, el tema de tener una identidad segura para poder acceder a esta información, porque digo, es parte de todo un proceso que entendemos que es clave, que no haya brechas sociales, ¿no? De vuelta por el tema de lo digital, y además el acceder a todos los segmentos de la población, ¿no? Eso creo que son los grandes desafíos que nos estamos poniendo sobre la mesa ahora que este contexto de pandemia nos ha reforzado más el proceso. Así que bueno, eso capaz que es lo que iba comentando por ahora, y luego vamos de nuevo con otros temas. Muchas gracias, Virginia. Es muy interesante escuchar la experiencia de Uruguay y todos los desafíos y avances que hubo. Creo que muchos son muy semejantes a los de Brasil. Para mí me llama mucho la atención la cuestión cuando dijo sobre la capacitación
de las personas, del Poder Judicial, y también los canales para que la gente diga lo que le interesa de información. Esto creo que es muy importante para que el Poder Judicial se abra y consiga accesar los diferentes intereses de abrir más información. Creo que el desafío digital también es algo para pensar, porque la pandemia, al mismo tiempo que hace la gente que el digital sea más accesible y tenés expandido, creo que también puede reflejar en un alejamiento mayor de las personas vulnerables y que no tienen ese acceso al digital. Pero en Brasil también pasamos por esta experiencia y creo que vamos a tener que ampliar el acceso a la internet, al digital, para que sea más accesible como todo el Poder Judicial. Bueno, vamos al tercer panelista, que es Sandra Elena. Sandra Elena es coordinadora del programa de Justicia Abierta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina. Argentina es una gran referencia en justicia abierta en América Latina. En el ámbito federal tiene importantes políticas de apertura de datos, uso de tecnología para acercar a la población. En Ciudad de Buenos Aires también tiene iniciativas interesantes de lenguaje claro, websites y datos. Pero mejor que escuchar a mí, creo que podemos escuchar a Sandra Elena hablar sobre esto. Yo tengo que decir que soy una gran admiradora del trabajo de ella y me pongo hasta nerviosa acá en este panel hablando con ella. Es una gran referencia en justicia abierta, con tantos estudios y publicaciones sobre el tema, y fue un personaje muy central e importante para impulsar la política de apertura en Argentina. Así pregunto a Sandra Elena, ¿cómo pueden la tecnología y los datos abiertos contribuir para que la justicia sea más abierta, transparente y participativa para todos? Se sabe que la apertura de datos sirve a ciertos grupos más conectados y que están en la sociedad civil organizada. Así, ¿cómo esta herramienta puede favorecer a diferentes grupos, especialmente los más vulnerables que están más lejos del acceso a la justicia? Bueno, buenos días a todas las personas que están en esta reunión. Muchísimas gracias a los organizadores por esta invitación. Y bueno, Vanessa, vos también gracias por tu presentación y por tus palabras, así que un gusto. Voy a empezar poniendo un poco en contexto, antes de pasar a hablar directamente sobre datos abiertos, que es un poco lo que me estaban preguntando. Quisiera poner en contexto por qué es necesaria más justicia abierta. En el mundo hay 1.500 millones de personas que no acceden a justicia, que tienen problemas de justicia que no se pueden solucionar. Estos números salen de un estudio que se hizo en 2019 por un grupo que se llama Task Force on Justice, que depende de Pathfinders, que es una organización que trabaja sobre el ODS 16 de la Agenda de Desarrollo 2030 de Naciones Unidas, y que con todo un grupo de personas preocupadas por la justicia, liderados por países como Brasil, como Holanda, Sierra Leona, Argentina y muchos otros, trabajamos en ver cómo implementar realmente una justicia más abierta y mayor acceso a justicia. De estos estudios se desprenden que nada más ni nada menos que 1.500 millones de personas tienen problemas que la justicia no puede solucionar. Entonces, lo primero que yo siempre digo es seguir haciendo lo que en inglés llamamos el business as usual, es decir, continuar con las mismas metodologías de trabajo no sirve. Hay que hacer un cambio de paradigma, un cambio conceptual importante. Y este cambio, a mi manera de ver y de muchas otras personas que trabajamos en este ámbito, es poner a las personas y a sus necesidades de justicia, sus necesidades jurídicas, en el centro del estudio y en el centro del análisis. Y la justicia abierta lo que hace es justamente dejar de lado las necesidades de las instituciones, que fueron las que guiaron mayormente las reformas de justicia en América Latina en estas últimas décadas, dejar de lado esa concepción institucionalista, o si quieren llamar la concepción de toga, para poner a las personas y a sus necesidades jurídicas en el medio. Ahora, este 2020 nos hace repensar toda esta situación, porque se imaginan que si teníamos 1.500 millones de personas con necesidades jurídicas insatisfechas, la enorme
problemática tanto de crisis económica, social, de violencia cultural de este 2020 nos hace pensar que esa brecha, en lugar de achicarse, se incrementó. Entonces todavía es más necesario que nunca repensar los modelos de justicia y empezar realmente a pensar en este paradigma que ponga el foco en las personas. Dicho esto, y como ustedes me preguntan específicamente por el tema de datos abiertos, yo quiero decirles que me he dedicado desde el Ministerio de Justicia de la Argentina y a través de los apoyos en los que trabajo en forma permanente en estos últimos 10 años a gobiernos y poderes judiciales de toda la región, me he dedicado a implementar políticas de justicia abierta y de datos abiertos en particular. Ahora bien, los datos abiertos y el uso de la tecnología es instrumental. Lo importante es lo que nosotros le damos sobre esto. Es decir, podemos usar datos abiertos para abrir los mismos datos de los procesos que tenemos hace 50 años y que no funcionan, o podemos abrir los datos de una forma en que sirvan para mostrar las debilidades y las posibilidades que tienen los números que estamos mostrando, y a partir de la participación de las personas. Entonces, yo diría que la transparencia y el acceso a la información son fundamentales para lograr una ciudadanía más compenetrada con los problemas, pero que sin la participación y sin la co-creación y sin que desde el poder público entendamos qué es lo que las personas quieren, no vamos a poder avanzar en datos abiertos. Entonces nosotros cuando implementamos nuestra política de datos abiertos en Argentina, no la implementamos desde la voluntad exclusiva del Poder Ejecutivo, en nuestro caso, en coordinación y alianza con los 24 poderes judiciales que hay en Argentina, que como saben es un país federal, entonces no tenemos un solo poder judicial, sino tenemos el nacional y todos los poderes judiciales provinciales. Hicimos un gran convenio con todos estos poderes judiciales y con todos los ministerios públicos, fiscales de todo el país, y trabajamos en conjunto, pero a la vez hicimos una plataforma de participación que se llamó Justicia 2020, por la cual nosotros consultamos de forma permanente a través de la plataforma virtual y también en reuniones presenciales en todo el país, qué datos la gente necesita, en qué formatos los necesita, cuál es la utilidad que van a tener, y en lugar de poner en un portal de datos, que es datos.juz.gov.ar, que hace 5 años que está en línea y cada vez lo vamos enriqueciendo con más datos y vamos mejorando la calidad de datos, en lugar de hacer eso unilateralmente desde el Ministerio de Justicia, lo hicimos en coordinación con organizaciones de sociedad civil, academia y personas individuales que decidieron, a partir de esta plataforma que nosotros tenemos en línea, participar. Y por eso yo digo, justicia abierta no puede circunscribirse a acceso a la información y a transparencia, sino que es una política integral que incluye tanto el acceso a la información y la transparencia en los datos abiertos, como la participación ciudadana, y todo esto unido para una mayor rendición de cuentas. Es decir, tenemos que considerarla de forma integral. Si hacemos una política de datos abiertos simplemente, sin participación y sin co-creación, bueno, avanzaremos un poco en materia de transparencia, pero no me animaría a llamar eso justicia abierta. Entonces, cuando pensamos en justicia abierta, tenemos que pensar en un nuevo paradigma que pone a las personas en el centro, que trabaja con acceso a la información y datos abiertos para lograr una mayor participación informada, que como en parte me preguntaban cómo se logra esta participación informada, es decir, no puede haber una participación que tenga sentido y que sea profunda si no hay información que la nutra. Pero tampoco hay una política de justicia abierta y de datos abiertos si hay datos que se me ocurren a mí como funcionaria, pero no son los que la gente necesita. Entonces, como ustedes ven, hay una retroalimentación entre acceso a la información, transparencia, participación y rendición de cuentas. En Argentina lo que hicimos fue trabajar, ya les digo, con estas 52 instituciones de justicia de todo el país, pensando un nuevo sistema de datos para la Argentina. Entonces creamos estándares uniformes para todas las instituciones de justicia,
buscamos mejorar la calidad, porque hay un gran problema que tienen los datos, que es la falta de calidad. La calidad absoluta nunca se consigue, y yo no conozco una sola base de datos que tenga un 100% de calidad, por decirlo así, pero cuando los publicamos empezamos a mejorar la calidad, empezamos a trabajar sobre los estándares y empezamos a través de la participación de los usuarios también a mejorarlos desde la posición de ellos. Y algo que no tenemos que olvidarnos, porque uno como funcionario público muchas veces está muy ocupado en la oferta de datos, lo que tenemos que pensar también es en acciones que promuevan la demanda de datos. Porque a veces nosotros publicamos muchos datos y la gente no los usa por desconocimiento, pero es también una función desde el funcionario público promover el uso de datos, y nosotros los hemos hecho a partir de esta plataforma que les contaba, participativa, y también a través de hackathons, de reuniones en específico para conversar sobre los datos. Bueno, me quedé sin tiempo, espero haberles dejado aunque sea estos conceptos clave, y luego seguimos en la segunda parte de mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrelena. Muy interesante escuchar el camino que siguieron para construir la política de apertura de justicia abierta en el Poder Judicial, el trabajo junto con la sociedad, con las organizaciones de personas interesadas. Creo que el primer paso tiene que ser el Poder Judicial, reconocer el alejamiento con la sociedad y se abrir para escuchar, para trabajar en conjunto. Y eso creo que sea una experiencia, una iniciativa que puede inspirar mucho a Brasil para nuestros cambios. Agora eu vou falar em português, porque a nossa quarta panelista é a Esther Gamardella Rizzi, que é brasileira também e professora de Gestão de Políticas Públicas na USP e especialista em Justiça Aberta. Bom, acho que depois da gente ouvir, né, as nossas 3 convidadas internacionais e desse acúmulo todo, né, dos países que elas tiveram essa experiência direta, acho que é importante a gente refletir e olhar para o Brasil, né? Como eu já falei aqui, acho que a gente avançou já bastante, mas principalmente no poder executivo, no poder legislativo, no judiciário, a gente ainda tem um grande caminho para percorrer no sentido dessa proposta, né, de uma política mais aberta, de uma política mais próxima das pessoas. Eu acho que os tribunais, eles minimamente têm um website, a gente tem um processo eletrônico, a gente tem canais para pedido de acesso à informação, alguns tribunais a gente tem, né, dados abertos, mas essas são ferramentas poucas, né? E como a Sandra Helena colocou, a gente não pode limitar a justiça aberta e abertura na questão da transparência. A gente precisa olhar essas ferramentas de participação social, né? E como a gente diminui as desigualdades e o distanciamento com grupos, né, mais vulneráveis. Bom, diante desse contexto e da complexidade também do Brasil, né, na questão regional, na questão estrutural do nosso poder judiciário, da cultura de fechamento que a gente tem, né, em relação ao serviço público, e até se a gente considerar a independência jurisdicional, essas questões podem ser vistas como entraves para a gente pensar em novas formas de abertura. Então, eu queria perguntar para a Esther, né, que é uma grande parceira de pesquisa, quais ferramentas de interação entre o judiciário e a sociedade que a gente já tem aqui no Brasil? E como que o Brasil ele pode ampliar essa interação entre o poder judiciário e a sociedade e se inspirar em outros países, né, nos países no Uruguai, na Argentina e outros países, inclusive, que estão caminhando nesse sentido, né, de políticas de abertura. Bom dia a todas. Primeiro dizer que é um prazer enorme estar em tão ilustre companhia. Acho que vocês 4 são referência para mim, incluo aqui a Vanessa, que está terminando um mestrado em que ela usou ferramentas de pedido de acesso à informação na pesquisa dela. Então, vocês 4 são referência para mim em Governo Aberto, na Aliança para o Governo Aberto. A gente tem estudado um pouquinho de justiça aberta e dizer que, como já falou a Sandra Helena, como falou a Rosário e a Virgínia, justiça aberta inclui, no mínimo, 4 dimensões, né? Então, transparência ativa e passiva no judiciário, prestação de contas,
participação cidadã e novas tecnologias que permeiam aí esses desafios. E me coube terminar, enfim, essa primeira rodada falando um pouquinho de participação no Brasil, instrumentos de participação. Eu fiquei pensando que, enfim, a Vanessa falou que os nossos desafios, enfim, são equiparáveis ao da Argentina e ao do Uruguai. Eu fiquei pensando que, na verdade, os desafios no Brasil são muito mais imensos, né? A nossa sociedade é muito mais desigual, nossas desigualdades sociais, nossas desigualdades regionais, né? Eu falo de São Paulo, mas, enfim, a gente tem no território, que é imenso, esse território brasileiro, a gente tem inúmeras desigualdades. Nós também somos um Estado federado, Sandra Helena, e nós também temos um judiciário em cada estado, então a gente tem muita desigualdade mesmo dentro do judiciário, e eu queria começar mostrando para vocês, o CNJ tem feito um censo periódico, e eu queria mostrar para vocês só 3 slides, não vou tomar muito tempo com isso, mas esse é um slide engraçado, na minha tela fica, enfim, oculto exatamente os últimos dados que são de 2013, mas esse dado diz respeito à idade em que os magistrados, os juízes e juízas ingressam na carreira do judiciário ao longo do tempo. E aí, se vocês pegarem a linha dos 30 anos, desde 98, desde os anos 2000, está acima dos 30 anos. Por que eu acho que esse dado é um dado relevante da nossa magistratura, dos nossos juízes? Os juízes entram na carreira de juízes com mais de 30 anos, e muitas vezes eles se prepararam e estudaram quase a vida toda. A gente tem agora na Constituição uma exigência de 3 anos de experiência jurídica, mas a gente sabe que os concursos públicos da magistratura demandam muitos anos de estudo, muito tempo de dedicação. Então, são pessoas que puderam se dedicar até os quase 30 anos aos estudos, né? Na sua grande maior parte, eu acho que esse é um dado que diz respeito à classe, né? A que extrato social essas pessoas majoritariamente pertencem. O segundo dado que eu queria mostrar para vocês é a desigualdade de gênero no judiciário, também ingressantes. A gente vê que se mantém constante, as curvas se mantêm constantes, embora no finalzinho a gente poderia esperar uma melhora do quadro de diferença de gênero entre homens e mulheres ingressantes, e não é isso que acontece. O final da curva há um aumento do número de homens ingressantes na magistratura ali no ano de 2013 e uma queda no número de mulheres, mas enfim, a gente tem uma desigualdade de gênero grande, e esse é o dado mais, enfim, chocante, eu acho que mistura com um dado no Brasil, a desigualdade racial entre negros e brancos, ela está muito ligada com a desigualdade social, né? Enfim, elas têm a interseccionalidade, mas a gente tem um número, nosso judiciário é branco, majoritariamente, né? Muito majoritariamente branco, pouquíssimos indígenas, irrelevante quase o número de indígenas, e muito poucos negros, considerando que o Brasil é um país que tem, entre pretos e pardos, 50% da sua população, esse baixo índice de pessoas negras, né, um número muito pequeno de pessoas negras, diz algo sobre o nosso judiciário. E eu queria, enfim, começar a conversa com isso, né? O judiciário brasileiro, que precisa se abrir para participação, é um judiciário muito elitista, né? Enfim, em que os seus membros vêm de uma elite econômica, eles não são só elite econômica em função dos altos salários da magistratura, porque são os maiores salários do poder público, os salários do poder judiciário, mas não só porque eles são elite depois de passarem no concurso, mas muitas vezes eles vêm de uma origem de classe social alta, e ele é branco, masculino e branco, né? Então, dizer que quando a gente pensa que o judiciário precisa se aproximar da sociedade brasileira, a gente precisa olhar para essa barreira que é a composição do judiciário. A composição do judiciário, o judiciário se abrir para algo diferente dele. E acho que um desafio do judiciário brasileiro é mudar a sua composição. É preciso olhar, esses dados não foram produzidos por mim, esses dados foram produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, né? O próprio judiciário produzindo informações de quão desigual ele é. Então, acho que a primeira barreira para ser vencida é a barreira da composição muito homogênea. Se a gente seguisse nos dados, a gente veria também que a maior parte
a maior parte dos juízes são casados, heterossexuais e com filhos, né? Tem um perfil muito específico. Eles seguem em outras questões. A segunda barreira é uma barreira da linguagem, né? A linguagem do judiciário é uma linguagem que não é só técnica, é muitas vezes uma linguagem rebuscada. Então, eu sei que no Chile, na Argentina, em vários países tem um esforço, acho que no Uruguai também, um esforço pela linguagem clara, linguagem simples no judiciário, essa é outra barreira que precisa ser quebrada, que se somam a outras marcas de distinção, né? Os vestuários, as roupas que os membros do judiciário e o sistema de justiça como todos os advogados também usam, seus altos salários, os prédios imponentes. É preciso que os juízes, juízas e os membros do sistema de justiça saiam desses castelos que os deixam separados da sociedade e encontrem a sociedade que é diferente deles, né? Acho que tem essa outra barreira. Então, vestuário, linguagem, prédios, salários e toda essa aura de superioridade em relação ao resto da sociedade. Eu queria contar para vocês, nos poucos minutos que me restam, contar que no Brasil a gente tem algumas poucas experiências de participação, no judiciário, na jurisdição, né, enfim, no exercício jurisdicional, a gente tem 2 experiências importantes desde 99, que são as audiências públicas para casos importantes do Supremo Tribunal Federal. A gente tem um tribunal superior que trata de questões constitucionais, e nesse tribunal, para casos relevantes, a decisão é do relator do caso. Foram realizadas audiências públicas, então, fetos anencéfalos, cotas para pessoas negras em universidades públicas, importação de pneus usados, questões relevantes ligadas a meio ambiente e questões sociais sensíveis, união de pessoas do mesmo sexo, admitiram, realizaram audiências públicas para debater esses temas. E o outro instituto é a possibilidade de instituições da sociedade civil participarem, não como parte, mas participarem de julgamentos relevantes também. Então, essas 2 figuras no Supremo, dizer que, acho que foi a Rosário que falou que normalmente a gente olha para experiências nos tribunais, então eu estou olhando para o Supremo Tribunal Federal, mas que essas experiências reverberaram em outros tribunais. Então, foram realizadas audiências públicas de oitiva para ouvir a sociedade em casos relevantes, socialmente relevantes, em outros tribunais estaduais também, em processos comuns. E dizer que uma grande experiência de ida até a sociedade, né, de rompimento dessas barreiras de linguagem, de vestuário, de imponência, enfim, e de classe social também, de composição, tem sido realizada no Brasil por um órgão que chama Ouvidoria Pública Externa das Defensorias Públicas. São 14 defensorias nos estados brasileiros que hoje tem essa figura da ouvidoria externa. Está prevista na lei, então ainda é um processo de constituição. Desde 2006 essa experiência tem acontecido, então é recente, faz 15 anos, menos de 15 anos. E essas ouvidorias, elas são eleitas a partir de organizações da sociedade civil, são pessoas que escutam, que realizam conferências para estabelecer prioridades da Defensoria Pública, que promovem encontros de formação em direitos humanos, que escrevem cartilhas, que vão às comunidades que são atendidas pelas defensorias públicas, então comunidades vulneráveis socialmente, e aí fazem essa aproximação, sistema de justiça e sistema judiciário, via um órgão que não é o próprio judiciário, né? É a defensoria pública, que dentro da defensoria tem ouvidoria que faz essa ponte. Então, acho que é de notável, no sistema de justiça brasileiro, eu poderia destacar essas 3 grandes iniciativas, né? Amicus Curiae e audiências públicas junto ao Supremo Tribunal Federal, e muito mais relevante do ponto de vista de volume, ou muito mais relevante não, mas muito relevante também do ponto de vista de território, né? de presença no território brasileiro, é a existência de ouvidorias externas das defensorias públicas que fazem a ponte entre sociedade mais ampla, sociedade brasileira e sistema de justiça. Então, destacar que são 3 experiências brasileiras de tentativa de ampliação, mas falta muito, né? Assim, acho que são muitos os desafios para que o sistema de justiça se abra efetivamente à participação e derrube as barreiras para se tornar efetivamente uma justiça aberta.
Eu acho que eu vou deixar para as considerações finais falar um pouquinho sobre a Costa Rica, a Argentina, enfim, experiências do que eu tenho ouvido na Rede Internacional de Justiça Aberta, que eu tenho ouvido de experiências de outros países, lido, que podem aproximar e podem servir de insumo para transformações no sistema de justiça brasileiro. Obrigada, Vanessa. Muchas gracias, Esther. Yo lo quería solo añadir una información. Es que esta semana acompañé en un webinario y una profesora que se llama Débora Boná está haciendo una investigación sobre los precedentes del STF, la formación de los precedentes. Y en esta pesquisa, desde nuestra nueva constitución, los más de 300 precedentes que el STF tiene, ninguno habla sobre la pobreza, los grupos más vulnerables y la desigualdad que tenemos acá. Entonces, esto es otro dato importante porque muestra a servicio de quién el judiciario también en sus causas está trabajando, ¿no? Porque hay, por ejemplo, acusaciones de que la defensa pública, con ella hubo un aumento de la demanda, pero la gran demanda es el interés privado. Bueno, solo añadir esto y decir que fue muy bueno escuchar a todas y las visiones muy complementarias de cada posición de cada país. Creo que la abertura de la administración de la justicia, el funcionamiento, los recursos, la organización, son desafíos, pero más simples de alcanzar. Creo que el más complicado sea la transparencia jurisdiccional por la sensibilidad del tema, la forma de participación popular y rendición de cuentas jurisdiccional. ¿Cómo alcanzar esto? Por otro lado, la justicia abierta sueña como un camino para esta crisis que estamos de las instituciones. La falta de confianza de las personas, la falta de comprensión sobre el papel del judiciario, el trabajo que la justicia ejerce y, consecuentemente, la valorización de la democracia. El enfoque necesita, como dijo Sandra Elena, ser centrado en las personas. La justicia necesita priorizar los problemas más relevantes y crear oportunidades para que la sociedad se involucre. Así, estamos en el final. Invito a todas o a quienes tengan interés para que hagan consideraciones finales, dialogando con las presentaciones anteriores y que hablen por qué hay la importancia de la justicia abierta para promover un espacio más transparente, accesible, independiente y eficiente. Repetimos a ordem, não? Sí. Creo que sí. Si me permitís un breve comentario que me surge escuchándolas a todas, creo que hay un hilo conductor que tiene que ver con devolver el foco a la ciudadanía, ¿no? Sandra hablaba de, bueno, no publicar datos por publicar pensando en el ciudadano, en la reutilización, en las necesidades específicas, en cómo generar valor público a partir de esa publicación. Esther recién mencionaba esto de esta falta de empatía o de correlación entre lo que es el cuerpo de magistrados y la ciudadanía, lo que hace es generar distancia, ¿no? Entonces me parece que un poco yo lo que me llevo de esta conversación es eso, es bueno, cómo logramos a través del enfoque de gobierno abierto, de justicia abierta, devolver el centro de la justicia a su función original, ¿no? Que es servir a la ciudadanía y garantizar derechos, garantizar justicia y ser un motor para el progreso y para el desarrollo de la ciudadanía. Me parece que sí, es una cuestión que se ha perdido el foco en el Poder Judicial y que genera muchísimo daño, muchísima desconfianza en el sistema, muchísimo daño para la democracia en sí. Así que para mí sería ese el concepto, sería el volver a los orígenes, volver a la ciudadanía. Cortitos, así seguimos el orden. No, creo que, el resumen que hacía Rosario es correcto, un poco lo que decías, también volviendo al eje de lo que hablaba Sandra Elena, el de, obviamente el tema del ciudadano, las personas en el centro, es algo que históricamente siempre lo planteamos
planteamos, pero que cuesta muchísimo que pase, ¿no? O sea, realmente pasar de un discurso y de un concepto a realmente implementar acciones que realmente eso haga que sea efectivo. Y también el tema de políticas integrales, que es otra palabra que también usó Sandra hace un ratito, que me parece y que hace también un poco, sin ese término, un poco lo que yo trataba de transmitir. O sea, tiene que haber políticas públicas, obviamente vinculadas con el Poder Judicial, pero también con otros poderes y otras organizaciones que sean con una visión integral. O sea, estas cosas no surgen, o sea, no logramos realmente cambios relevantes y transformaciones significativas y que lleguen como el impacto a las personas, si no hay unas políticas integrales de trabajo a nivel de todo el país y con todos los actores, desde la demanda, desde lo que es la sociedad civil, desde lo que son los jueces, viene por el lado también de incorporar en diferentes planes y líneas de trabajo o políticas prioritarias diferentes perspectivas que tienen que estar desde la base, ¿no? Y eso es parte de una necesidad. O sea, no podemos concebir una política digital, por ejemplo, a nivel país, sin hablar de transparencia, sin hablar de participación, sin incluir herramientas para rendición de cuentas, o derechos, o la inclusión general de las personas, ¿no? Hablamos de más digital, pero también tiene que haber un derecho de acceder por otros canales, y eso también tiene que estar garantizado. Y tampoco vamos a hablar de gobierno abierto sin modernizar realmente, hacer una transformación real en nuestras organizaciones, y una inclusión digital de las personas, porque es imposible. Ya en este mundo nadie desconoce los beneficios que da la tecnología para lo que puede ser automatizar procesos, mejor eficiencia y realmente poner el énfasis en justamente mejorar valor y servicio a la gente. Y luego hay otros aspectos que también hacen a ambas políticas que tienen que estar en el centro y que tiene que ser es un mandatorio para ambos, para una política estratégica integral, que es la perspectiva de género. Entonces es un tema que capaz que dependiendo del lugar, dependiendo de los diferentes regiones, es más o menos logrado, pero sí tenemos un desafío importante de seguir monitoreando, evaluando y tomando acciones para ir mitigando esa desigualdad. Todo el tema de accesibilidad, que no solamente es digital, seguimos teniendo en nuestro caso en Uruguay, hay leyes mucho más antiguas vinculadas a lo que es la accesibilidad digital, accesibilidad física, y seguimos teniendo dificultad hasta para acceder a los juzgados de forma física. O sea, como que hay un tema de accesibilidad para los diferentes sectores de la población y sectores especialmente los más vulnerables que todavía hay que ir revertiendo, y un tema de capacidades, que insisto, el tema de no solo en las personas, sino también en los funcionarios judiciales, en los servidores públicos, o sea, en conocimiento hasta de los marcos legales nuevos que se están adecuando para lograr cumplimiento de ciertas sentencias, y bueno, y tener servicios mucho más amigables, ¿no? Eso, volver al tema de todos los servidores del Estado pensando en las personas es clave, pero en este mundo ahora no se logra si no hay políticas integrales y articuladas en todas las políticas públicas. Eso creo que es, para mí es fundamental. Bueno, muy brevemente quisiera yo recoger 3 temas para hacer algunas consideraciones. El primero son los obstáculos para la implementación de una política de justicia abierta y datos abiertos. Un poco lo que mencionaba Esther, de estas cuestiones culturales, de estos patrones arraigados dentro de las instituciones de justicia, lo que señalaba Virginia acerca de la falta de capacitación de muchos de los actores judiciales y mismo de miembros de la sociedad civil. Obstáculos hay muchos, pero todos se pueden sobrellevar y se pueden solucionar. Ahora, lo que yo digo es que hay que tener en claro que una política de justicia abierta no es una política neutral, no va a ser bienvenida por todo el mundo. Hay que tener una clara voluntad política para llevar adelante una política de justicia abierta. Hay que saber que no es neutral porque toca intereses y hay que saber qué intereses toca, por eso es importante tener bien mapeado el ecosistema de justicia y trabajar desde la decisión política con esos intereses y teniendo en cuenta todos estos obstáculos que mencionábamos para poder salir adelante. Lo segundo que quería mencionar es que hay una gran disparidad entre los niveles de justicia abierta implementados entre los países de América Latina. Y mismo al interior de los países federales como Brasil, México, Argentina, que son países grandes en lo territorial y con estructuras federales, también. Entonces hay que buscar estándares comunes y hay que trabajar en estos estándares para poder ir replicándolos
en los distintos países. Yo, por ejemplo, estuve trabajando en una hoja de ruta, es decir, como un paso a paso para países que quieran implementar una política de justicia abierta, que ya lo compartí con algunos países y entonces están empezando a dar los primeros pasos. Entonces los países o las experiencias más avanzadas tienen que contribuir para poder lograr esto. Y la última idea que quería transmitir es que justicia abierta, así como uno lo plantea, ¿no? Como un cambio de paradigma, poner a las personas en el centro del servicio de justicia y de la atención desde las instituciones, parece algo abstracto, pero la verdad es que justicia abierta es absolutamente concreto. Entonces, más allá de que cuando lo planteamos en forma conceptualmente pueda parecer algo abstracto, las políticas de justicia abierta que se deben implementar de forma integral son bien concretas y hay ejemplos súper concretos de políticas de justicia abierta implementados, y esto lo comento porque muchas veces los que no tienen tanto conocimiento en esto dicen, uy, pero qué abstracto, cómo se hace eso, qué difícil, pero no, se puede bajar a la práctica y se puede implementar y todos nosotros podemos contribuir a implementarlo, sabiendo, por supuesto, y vuelvo al principio, que implementar justicia abierta no es neutral, que toca intereses y es necesaria una gran voluntad política para avanzar. Simplemente aquí termino y no sé si habrá otra nueva ronda, pero a disposición. Bom, obrigada, enfim, de novo, mais uma vez, e dizer que, enfim, concordo com as falas que me antecederam e, sobretudo, com essa ênfase, né, que justiça aberta não é neutra, mexe com interesses, mexe com o que significa o judiciário e qual função institucional esse poder exerce, né? Ele exerce poder, acho que é importante dizer isso, porque por trás de uma legitimação técnica, de um saber, né, de um conhecimento, até porque os membros são selecionados por concurso público, né? Então, o que se verifica é se eles sabem direito ou não, enfim, tem um poder sendo exercido. No caso do Brasil, lembrar que esse poder, ele, para a população pobre, o rosto que chega do judiciário, a face que chega do judiciário, é o judiciário que prende, que encarcera, que coloca as pessoas na prisão. O Brasil tem, entre terceiro e quarto lugar, a maior população carcerária do mundo, perde para a China, Estados Unidos e compete com a Rússia, esse terceiro lugar. Então, assim, nós temos muitas pessoas presas, ele é um instrumento de controle social e mexer, né, tornar a justiça mais transparente, questionar seus procedimentos, diz respeito a transformar, colocar o dedo na ferida de qual papel institucional, né, porque a Vanessa falava que no judiciário brasileiro a gente fala que ele precisa ser mais eficiente, que tem um número muito grande de ações, mas 40% das ações do judiciário brasileiro é de ações de bancos e de grandes empresas, né? Então, o judiciário está lotado de ações de bancos e grandes empresas e ações penais que encarceram a população pobre. Então, mexer no judiciário é mexer nisso. Que papel ele desempenha na sociedade brasileira hoje, nas outras sociedades, né? Que interesses ele responde, que poder é esse que está sendo exercido, de que forma. Então, mexe em interesses e mexe numa estrutura muito consolidada de poder da sociedade brasileira. Mexe também em propriedade. A gente tem vários conflitos urbanos e rurais que dizem respeito à propriedade da terra, à propriedade dos imóveis, que também são outro grande nó e uma outra grande função que o judiciário exerce protegendo a propriedade privada, e é preciso estabelecer essa ponte, né? Acho que a experiência internacional de justiça aberta, ela traz elementos para a gente pensar em quem pode fazer a ponte, quem pode estabelecer, romper essas barreiras e quais são as técnicas, tecnologias que podem fazer isso. Da Costa Rica, tem uma experiência muito interessante de lideranças populares que viram referência em direitos humanos, viram referência em articulação e formação para suas comunidades. Da Argentina, pelo que eu tenho ouvido, se eu não me engano, da província de Buenos Aires, tem uma experiência importante de os servidores públicos e juízes voluntariamente dedicarem uma parte do seu trabalho para estabelecer vínculos e contatos com populações vulneráveis. Então, acho que tem na discussão sobre justiça aberta, tem boas práticas a serem olhadas e serem inspiradoras para
começar a transformação, mas é um processo longo, né? Enfim, é isso, é um processo longo de abertura, de prestação de contas, de dizer suas razões e de se abrir para a participação popular, visando um judiciário que responda às demandas da sociedade, aos direitos humanos, à realização dos direitos humanos, mais do que ele responde hoje, né? O judiciário, ele responde a uma parte de interesses e não de outra. E dizer, só dar um informe, que em 2021 uma série de organizações aqui no Brasil vai fazer o Tribunal Popular Internacional do Sistema de Justiça. Então vai colocar o sistema de justiça no banco dos réus e vai dizer, vai tentar organizar todas as mazelas, todos os problemas do judiciário brasileiro, organizar numa peça de acusação, e o judiciário brasileiro vai ser convidado a responder, né? Sei que estou falando também com vários servidores, servidoras, juízes e juízas, dizer que isso vai acontecer em 2021, provavelmente um processo de organização, um diagnóstico dos problemas e da falta de participação e transparência do judiciário aí no horizonte. 2021, 2022, esse processo vai acontecer. Agradeço demais o convite do CONIP, agradeço a Vanessa, agradeço a Rosário, a Virgínia e a Sandra Helena por compartilhar essa mesa tão importante e tão esclarecedora. Aprendi muito, obrigada. Muchas gracias a todas. Creo que este panel tiene una importancia muy grande porque abre caminos, abre reflexiones para pensarmos Brasil. Creo que justicia abierta cada vez más tiene que ser un camino para nuestro judiciario, que como dice Esther muy bien, tienen un perfil muy elitista y centrado en los hombres y los blancos. Entonces creo que necesitamos de ayuda, necesitamos de aliados en esta lucha para tener un judiciario más justo, más transparente, más eficiente y más abierto. Bueno, estamos con el tiempo súper apretado. Yo solo quería agradecer mucho a la organización del CONIP por la invitación para hacer esta moderación. Agradecer mucho a las 4 panelistas que de forma muy generosa estuvieron acá compartiendo con nosotros sus visiones, experiencias. Y también agradecer a todos ustedes que están mirándonos por su interés y que sean aliados de nosotros para una justicia abierta en Brasil. Quedamos todas a disposición para continuar este debate. Creo que hay mucho que refletir, pensar, y este es solo el comienzo. Seguimos juntos. Chao. Muchas gracias, buenos Chao. días. Muchas gracias, hasta luego.